Carlos Barriga Doy, quien expondrá el tema de lesiones pigmentadas benignas y melanoma coroideo. El doctor Barriga Doy realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Posterior a ello, en el año 2011, realizó la residencia en el Sevillano Hospital de Valme, y en su constante formación completa su currículum con un máster otorgado por el Instituto Borraquer, donde realiza la subespecialidad de glaucoma. Bueno, sin más, doctor Barriga Doy, le dejo a cargo de la ponencia. Estoy muy seguro será de mucho para nosotros los médicos residentes en formación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí otra vez en el curso. Hoy día voy a hablar de lesiones pigmentadas benignas y melanoma de coroides. Bueno, como saben, hay que tener en cuenta de que no toda lesión pigmentada en la retina es un melanoma y no todas las lesiones benignas son nevus. Esas son dos premisas que hay que tener muy en cuenta durante esta presentación. Empezaremos nombrando una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Como ven aquí en las imágenes, pues son lesiones hiperpigmentadas, generalmente de localización periférica, con lagunas hipopigmentadas en su interior, de bordes bien definidos, hiperpigmentados con respecto al interior, y generalmente son lesiones benignas, muy estables en el tiempo, que no cambian ni causan ningún problema. Cuando se realiza una OCT, pues se puede apreciar que hay un adelgazamiento de la retina neurosensorial, y es característico de este tipo de lesiones. Luego, pues tenemos una hipertrofia multifocal del epitelio pigmentario de la retina, que es prácticamente lo mismo, pero muchas más lesiones. Y tenemos dos patrones muy conocidos. El primero es el patrón en pisadas de oso, que son lesiones iguales a las descritas en el apartado anterior, pero que se acumulan justamente con esta forma característica de pisadas de oso. Son lesiones benignas, no se asocian a ningún tipo de otra enfermedad. ¿Por qué la nombramos? Porque hay otra que se llaman multifocales, múltiples focos de hiperpigmentación separados entre sí, que son lesiones igual, de las mismas características a la anterior, pero que están separadas en diversas, pueden haber 2, 3 o más en la periferia del polo posterior, y estas lesiones sí se tiene una asociación con la enfermedad de pólipos adenomatosa polipoidea o el síndrome de Garner, y que también se asocia a cáncer de colon. Y es importante hacer esta disertación cuando se vean este tipo de lesiones. Muchas veces, para diagnosticar un síndrome de Garner, pues nos interconsultan para ver si encontramos estas lesiones en el fondo de ojo, porque ya les digo que es muy característico. Por otro lado, tenemos esta lesión que es ya mucho más fea, asusta un poco más cuando se ve en el fondo del ojo, que es un amartoma mixto de epitelio pigmentario y retina. Aquí, pues, eso es una lesión hiperpigmentada profunda, que además se le agrega una lesión gliar superficial. Produce contracción de la retina, pliegues, además puede progresar en el tiempo y definitivamente, pues, dependiendo de la localización, pues puede quitar agudeza visual o campo visual. El hematoma congénito simple es lo que se vería si no tuviéramos esa lesión glial por encima. Es una lesión benigna, poco frecuente en el polo posterior, negruzca, redondeada. A diferencia de, por ejemplo, de la hipertrofia congénita, esta crece esa cavidad vítrea y se estabiliza, tiene forma así como de botón, y cuando se le hace la OCT, en vez de ser un adelgazamiento del epitelio neurosensorial, pues aquí se ve como una especie de lesión nodular con una hiporreflectividad, aquí como se ve en la OCT. Luego tenemos las hiperplasias reactivas del epitelio pigmentario. Estas son las lesiones más comunes que vemos en el polo posterior, por infecciones, inflamaciones, traumas. Generalmente la más común, o la que yo más veces he visto, son las relacionadas con tosoplasmosis. Son lesiones que, dependiendo de la localización, pues sí, pueden tener alguna sintomatología, pero que generalmente son estables, crónicas y que no van a evolucionar en el tiempo.
Luego, pues ya llegamos al nevus coroideo, ¿no? Los nevus coroideos son lesiones pigmentarias, de color grisáceo, planas, una altura menor a 2 milímetros, ocupa todo el espesor de la coroides, excepto la coriocapilar, y bueno, estas, una en cada 8.000 nevus, pues se puede transformar en un melanoma de coroides. ¿Cómo ir definiendo si son malignas o no? Pues generalmente asociadas a cronicidad. Cuando una lesión es crónica, se puede ver que tiene drusas en su interior, a veces se puede asociar a alguna membrana neovascular, presencia de desprendimientos del epitelio pigmentario y el alonebus, que es esta lesión hipopigmentada que bordea el nebus y que es característico de un signo de cronicidad. Por lo tanto, todo lo contrario vendría a ser un signo de malignidad, una altura mayor de 2 milímetros, la presencia de pigmento naranja o de lipofuscina, el fluido subretiniano, la proximidad a la papila. Si ya hay síntomas, generalmente los nebus no producen ningún tipo de síntomas. La ausencia de drusas, la ausencia de alonebus, o si en la ecografía pues hay un vacío acústico. Otra lesión que se puede observar pigmentada son los melanocitomas, que son lesiones benignas y estables en el tiempo. Es una lesión pigmentada peripapilar con una papila que aparentemente está congestiva. Generalmente hay un compromiso de la agudeza visual, del campo visual, se asocian a ambliopías profundas. En la OCT, pues se ve como es una masa peripapilar lisa en forma de domo, con alta reflectividad y una sombra posterior. Y en la angiografía fluoresceínica, pues se ve que es una lesión hipofluorescente peripapilar, tal como se ve aquí en las imágenes. Llegamos ya al melanoma uveal. Como saben, el melanoma uveal es el tumor intraocular más frecuente en la edad adulta. La edad media de presentación son los 55 años, sin predominio de sexo. Es mucho más común en razas caucásicas con iris claros. Son derivados de los melanocitos de la uvea. El 90-95% son coroideos y un 5% tiene origen en el cuerpo ciliar y en el iris. La clínica es muy variable, ¿no? Depende mucho del crecimiento, del grado de pigmentación. Pueden presentar de forma nodular, bilobulado, unilobulado. Puede tener forma de champiñón ya cuando se rompe la membrana de Bulge y puede haber pues, vasos ingurgitados alrededor de la lesión. En la angiografía, bueno, ya en cuanto a las pruebas diagnósticas del melanoma, pues decir que la angiografía es poco útil, prácticamente no se puede hacer un diagnóstico certero mediante angiografía. Sin embargo, la autofluorescencia sí nos ayuda, ya que la presencia de lipofuscina causa una reacción hiperautofluorescente, tal como se ve en la imagen de aquí. Además, en la OCT, pues se ven lesiones coroideas, heterogéneas, ocupantes de espacio, y con una presencia de líquido interretiniano, como se ve en estas imágenes. Obviamente la prueba gold estándar pues es la ecografía de modo B. Ahí se ven lesiones cupuliformes, como la que se ve en esta de aquí. Se ven en forma de champiñón, que es cuando justamente estaba comentando que se rompe la membrana de Bruch y la lesión comienza a penetrar en cámara vítrea. Puede ser unilobulado, bilobulado, o de crecimiento difuso, que son un poco más difíciles de diagnosticar. Además, pues se ve una excavación coroidea, una sombra acústica, puede haber un pulso vascular en la base del tumor y desprendimientos exudativos asociados a la lesión. Otro signo característico se encuentra en la ecografía del modo A. Se ve una reflectividad intermedia baja, una estructura interna uniforme, la atenuación alta, que es el ángulo capa. Aquí se ve claramente que cuando los ecos chocan contra el tumor, pues hay un pico de los ecos y luego paulatinamente van disminuyendo según van atravesando el tumor, lo cual forma un ángulo agudo y que se denomina ángulo capa, que es bastante característico de este tipo de tumores. Además, también pueden haber signos de vascularización interna, los spikes, los flipping spikes que se ven aquí al momento que los ecos pasan a través del tumor. Otras pruebas, pues la resonancia. La resonancia magnética no solamente da imágenes así llamativas como esta, donde se ve el tumor dentro de la lesión, de la cavidad vítrea, sino también sirve para ver si hay extensiones extraoculares o metástasis a larga distancia. También decir que
Si hay una duda, pues esos tumores sí se pueden biopsiar, no son como los retinoblastomas, que prácticamente está prohibido tocar un retinoblastoma si no es para quitarlo. Esos tumores sí se pueden biopsiar mediante vitrectomías, sacar muestras, y si se tiene duda de si eso no es, pues se puede mandar a anatomía patológica para tener el diagnóstico certero. En cuanto a las clasificaciones, pues la clasificación más comúnmente usada son por el tamaño. Un tamaño pequeño es entre 1 y 3 milímetros de altura, con menos de 5 milímetros de diámetro basal. Un tumor de mediano es de entre 2.5 y 10 milímetros de altura y un diámetro basal inferior a 16 milímetros, y el grande es mayor de 10 milímetros de altura y un diámetro mayor de 16 milímetros en la base. ¿Para qué nos sirve esto? Para el tratamiento. Los tumores pequeños generalmente se observan porque, ya les digo, siempre hay mucha duda en que si son o no son tumores y bueno, simplemente se observan durante el tiempo a ver si hay algún cambio. Los tumores medianos generalmente son tratados con braquiterapia, aquí en España con yodo 125, y los tumores grandes pues ya generalmente terminan en nucleación o en ya radioterapia externa. Los factores pronósticos pues depende mucho del tamaño tumoral, si hay afectación del cuerpo ciliar, cuando ya hay extensión extraescleral. La variante epiteloide pues tiene peor pronóstico, la alta tasa de mitosis tiene mal pronóstico, si hay angiogénesis hay mal pronóstico, y también algunas alteraciones cromosómicas que se nombran aquí, que también están asociados a un pronóstico peor. Ya hemos comentado, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales con los nevus coroideos, los hemangiomas, las metástasis coroideas, algunos tipos de DMAES que dan imágenes muy sugestivas de tumores y al final terminan siendo DMAES y ya está, o los desprendimientos coroideos. En cuanto al tratamiento, pues ya les he comentado, observación, también se puede dar fotocoagulación láser o terapia, radioterapia externa, braquiterapia, resecciones AP interno, AP externo y obviamente la enucleación en casos muy graves. Aquí les estoy mostrando un video de cómo se hacen las braquiterapias. Previo a la realización de la braquiterapia, pues un médico de medicina nuclear hace un estudio del tamaño, la consistencia del tumor y se crea un plan que se hace todo en computadora, ¿no? El médico de medicina nuclear determina cuánto va a ser la dosis, o sea, cuántas placas de yodo 125 se van a colocar y el tiempo que se va a exponer el ojo a la braquiterapia. En esta imagen se ve cómo primero se realiza una peritomía, se retira la conjuntiva. En este caso es un tumor bastante grande, está por debajo de uno de los rectos, por lo tanto, en este video se ve que se separa el recto y mediante transluminación se delimita dónde está localizado el tumor. Como les digo, esta parte del tumor está por debajo del recto, entonces en estos casos se tiene que hacer una resección del recto para colocar la placa, ¿no? Igual que en cualquier cirugía de estrabismo, pues se ponen los puntos para no perder el músculo, para evitar que se nos vaya hacia el polo posterior y que después no lo podamos encontrar. Se colocan los puntos y una vez que están colocados los puntos, pues ya se procede a cortar el músculo. Una vez que ya tenemos expuesto el campo, pues se termina de delimitar el tumor para colocar la placa lo más precisamente posible, ¿no? Aquí están viendo cómo se termina de delimitar el tumor. Se pone la placa, bueno, esta es la guía, más que la placa, esa es la guía donde se empiezan a poner los puntos donde se va a fijar la placa de braquiterapia. Se ve que este es totalmente centrado y luego ya se procede a colocar la placa con el yodo 125. Ya les digo, esto según lo que los diga los médicos de medicina nuclear, pues se dice, pues se tiene que quitar en 6 horas o en 24 horas o en 12 horas
y exactamente a esa hora pues se tiene que entrar a quirófano y retirar la placa y volver a poner todo, por decir, en su sitio, ¿no? El músculo, como se dice, se deja cortado con las guías para no perderlo, se coloca la conjuntiva para recubrirlo y se deja allí el tiempo necesario hasta que se tenga que volver a retirar. Vamos a continuar. En esta diapositiva les estoy poniendo una recepción AP interno. Este tipo de tratamientos se realizan en tumores que están muy cerca a la papila o al nervio óptico, con unos diámetros pues también de tipo mediano, como lo que habíamos catalogado, ¿no? Menos de 15 milímetros, una altura mayor de 5 milímetros. ¿Por qué no se pone una placa de braquiterapia en estos casos? Por tratar de reservar la visión. Si nosotros colocamos la placa tan cerca al nervio óptico, pues nos arriesgamos a que haya un daño del nervio óptico y pues el paciente no vea nada. Entonces se trata de realizar en este tipo de situaciones. Aquí se realiza una vitrectomía. Luego que se realiza la vitrectomía, se hace una fotocoagulación 360 grados alrededor del tumor para evitar que haya un desprendimiento de retina, y luego se procede a aspirarlo con el mismo vitreotomo. Generalmente estos tumores son bastante lábiles, entonces el vitreotomo se lo puede comer sin ninguna dificultad. Voy a adelantar esto un poco. Ahí, como están viendo en el video, prácticamente se come todo, hasta esclera, tratar de no dejar absolutamente nada. Y luego, pues se termina la cirugía colocando silicona, ¿no? Este tipo de cirugías no se puede rellenar con gas o aire porque hay un alto riesgo de desprendimiento de retina, entonces se coloca silicona y ya se deja la silicona el tiempo necesario. Por último, las recepciones AP externo generalmente se guardan para todos los que sean tumores de iris o de cuerpo ciliar, ¿no? Son tumores coroideos anteriores, bastante grandes, y claro, entonces se guardan para este tipo de lesiones. Como les dije al principio de la presentación, son tumores bastante raros. Solamente el 5% de los tumores coroideos son de iris o de cuerpo ciliar. Entonces es una cirugía que no se realiza comúnmente. Lo primero que se hace es colocar un trocar y colocar la presión positiva por medio de un vitreotomo, y luego se procede a hacer la resección del tumor. Lo primero que se hace es separamos la conjuntiva, luego se delimita el tumor, igual que en el caso anterior, con transiluminación, y luego se procede a realizar un flap escleral. Un flap que es muy parecido al que se hace, por ejemplo, cuando hay una cirugía de glaucoma, una trabeculectomía, pero claro, es un flap mucho, mucho, mucho más grande. Y luego se procede a retirar el tumor. Aquí ya han cortado todo alrededor del tumor y el doctor está fotocoagulando el lecho para que sangre lo menos posible. Se procede a cortar la úvea, y una vez que está separada, se retira el tumor. Si adelantamos un poco el video, pues verán que es un tumor bastante, bastante grande. Una vez que se retira toda la lesión, se procede a cerrar. El flap que hicimos al principio, pues se sutura para tratar de dejarlo lo más hermético posible. El ojo pues mantiene más o menos el tono con la vía del vitreotomo, y luego se procede a hacer una vitrectomía. Obviamente, tras la resección hay un desprendimiento de retina masivo, entonces se tiene que hacer la vitrectomía, tratar de fotocoagular los desgarros o los sangrados que haya, retirar el hemovitro que se ha causado, pegar la retina y bueno, terminar la cirugía. Igualmente, este tipo de cirugías se terminan poniendo silicona dentro del ojo y ya está. Acá están las razones de la vitrectomía asociada, pues para valorar los márgenes,
la fotocoagulación, valorar si ha quedado algún resto de tumor que no se ha podido sacar cuando hacíamos el paso anterior. Ver, obviamente, tratar de quitar todas las células malignas que caen en la cámara vítrea, por eso es otra razón para hacer la vitrectomía. Como les dije, valorar los desgarros y fotocoagularlos y evitar sangrados posteriores. Las ventajas de la resección, pues, ¿por qué se hace una cirugía tan agresiva y tan mala? Pues primero, porque si el tumor, este era bastante grande, pero si es un tumor más pequeño, pues a veces se puede mantener algo de visión en el ojo. Evita las complicaciones de la radioterapia, como les digo, igual que no se puede poner una placa de radioterapia al costado del nervio óptico, tampoco es recomendable ponerlo prácticamente encima de la córnea porque vas a hacer una descompensación corneal. Entonces, en esos casos se opta por esta cirugía. Otra razón es por el alivio psicológico del paciente. Obviamente, si es un paciente que tiene un ojo único, con poca visión, y quitarle el único ojo que tiene, pues, hombre, es un alivio. O sea, psicológicamente va a estar mejor si es que mantiene el ojo que quitárselo. Además, al tener todo el tumor disponible, pues se puede mandar a anatomía patológica, hacer un estudio mucho más completo que mandarle solo células o una biopsia. Sí, es una cirugía compleja con potenciales complicaciones inmediatas. Y nada más, eso era todo lo que tenía por decirles. Muchas gracias, señor doctor Barriga Doy. Muy didáctica la presentación. No sé si el doctor Barriga tenga algún comentario. Sí, Billy, impresionante la última cirugía. A mí se me han venido varias preguntas con respecto a las dos últimas cirugías que presentaste, con respecto a cómo tomas la decisión de, por ejemplo, un tumor como el último que has operado, probablemente nosotros hubiéramos decidido con mucha probabilidad una enucleación, ¿no? ¿Cuál es el criterio para decidir entre la operación que presentaste y el no enuclear ese ojo con el tumor enorme que tenía? ¿Hay algún criterio que utilizan ustedes para eso? Hola. Uy, ¿se cortó? Creo que salió, ¿no? ¿Aló? Miri. Sí está en la sala, doctor. Pero... No, sí, es que lo había pausado. Que estaba comentando de que este tipo de cirugías apexternos se utilizan principalmente en tumores anteriores, tumores de iris, tumores de coroides, en las cuales poner la placa de braquiterapia, pues no es viable porque al ponerla encima de la córnea haces una descompensación corneal y se pierde todo el objetivo. Se decide también, otro criterio que se tiene, pues es un paciente, si es por ejemplo un ojo único, un paciente que puedes tratar de preservar un 10%, 20% de visión, aunque sea o algo, ¿no? Para no dejarlo totalmente ciego. De acuerdo. Y obviamente, pues también se tienen que cumplir los criterios de tamaño. Ahí creo que voy a ponerlo, había comentado pues que obviamente si es un tumor grande, ¿no? Más de 10 milímetros de altura, un diámetro muy grande, pues hombre, ya directamente pensamos en la enucleación, ¿no? Pero si es un tumor intermedio que está en esa zona, pues te puedes plantear hacer este tipo de cirugías. Obviamente el pronóstico visual va a ser malo, ¿no? Pero ya te digo, el alivio psicológico del paciente de no hacerle una enucleación a veces pesa más que hacer una enucleación y ya está. No es solamente, como les digo, el criterio visual o el criterio oftalmológico, sino también parte de la psicología del paciente, ¿no? De todas maneras, ya les digo, esta cirugía es muy complicada. Yo estuve en una, duró 7 horas. 10 horas. 7 wow. horas. Ya. Y claro, es que es una cirugía que no tiene cuándo acabar, ¿no? De acuerdo. Primero haces el flap, lo delimitas, lo mides, lo remides, lo vuelves a medir,
de ahí tienes que sacarlo con mucho cuidado, porque no puedes hacer si lo sacas muy bruscamente, te hace una hemorragia masiva y pierdes el ojo, ¿no? Tienes que estar ahí pendiente de que la vía del vitreotomo pues te mantenga algo de tono en el ojo mientras estás quitando el tumor. Luego hay que cerrarlo, y cerrarlo de herméticamente, o sea, tienes que cerrar el flap de tal manera de que cuando tú metas la silicona, no se salga la silicona por todo. Es una cirugía bien, bien engorrosa. Y luego, claro, hacer la vitrectomía, cuando tú entras dentro del ojo a hacer la vitrectomía, el ojo está, la retina totalmente desprendida y todo lleno de sangre. Entonces, al principio haces la vitrectomía casi a ciegas. Y ya de ahí, pues, limpiar la sangre, hacer la vitrectomía, luego poner el perfluorocarbono para pegar la retina, y de ahí recién te pones a buscar todas las desgarros, lesiones que hay para pegar la retina. Ten en cuenta que al sacar el tumor, todo eso es una retinotomía enorme, pues. Entonces, todo eso tienes que pegarlo para que la retina después se pueda pegar otra vez. Y ya te digo, después pones la silicona y lo que pasa es que comienza a fugar silicona por algún sitio y tienes que estar poniendo más puntos y más puntos y más puntos. Ya lo creo, es una cirugía complejísima y bueno, yo te iba a comentar que, bueno, tú conoces acá, nuestros expertos en melanoma son el grupo que formó pues el doctor Raúl Cordero, a Raúl lo debes de recordar, y Casolón también, al doctor Serpa. El doctor Serpa ahora lidera el grupo del INEM que maneja este tipo de cosas. Y bueno, no les he visto nunca mencionar ni presentar una cirugía como esta para la solución de un melanoma tan grande, ¿no? Pero bueno, me imagino que si tuviéramos mejores medios, tal vez podría hacerse con más frecuencia. En fin, eso sería cuestión de preguntárselo directamente a ellos, que son los expertos. Más bien, Billy, ya como una cosa práctica, tú sabes que la mayoría de nuestro auditorio son médicos jóvenes, residentes. Los criterios, o mejor dicho, las guías clínicas que tenemos en los hospitales generales donde formamos residentes con respecto a lesiones pigmentadas no difieren mucho entre sí, entre ellas, y lo que sí está casi establecido, por lo menos en un hospital como el nuestro, en el Hospital Loaiza, es que cuando una lesión pigmentada resulta ser realmente un melanoma, debemos derivarla pues al INEM porque es el único lugar donde van a poder decidir su tratamiento, ¿no? Porque no hay posibilidades de hacerle el tratamiento claro, en el hospital. O sea, funciona más o menos así esta especie de red de salud. Lo que siempre ha sido muy difícil de definir es cuándo esa lesión pigmentada es realmente una neoplasia. Ustedes manejan una red de salud muy parecida, me parece, ¿no es cierto? Ustedes no resuelven esto en hospitales generales, seguramente los mandan a hospitales de alta complejidad, ¿o me equivoco? Sí, nosotros... ¿Cómo hacen ustedes para derivar al paciente? ¿Basta que tenga la lesión pigmentada o tienen que demostrar que es un melanoma? Sí, hay que demostrarlo. O sea, nosotros en Andalucía, el hospital que controla o que lleva todo lo que son tumores intraoculares es el Hospital del Virgen Macarena, que está en Sevilla. Entonces, todos los hospitales que pertenecen a Andalucía y que pertenecen a esa red, primero tienes que diagnosticar al paciente. O sea, no podemos hacer una interconsulta para que lo vean allí y a ver si eso no es. De acuerdo. Primero tenemos que estudiarlo, ¿no? Generalmente le hacemos todas las pruebas que tenemos disponibles, la ecografía, la OCT, algunas veces hacen angiografía, aunque ya les he dicho que, bueno, mucho no sirve, pero bueno, si se puede, se hace. Se hace una resonancia magnética, no solamente de la órbita, sino del cráneo e incluso de extensión. Y además, generalmente hacemos una interconsulta a oncología para que ya vaya con todo eso derivado al
al hospital, ¿no? O sea, ya con una alta sospecha de melanoma. Eso llega al hospital grande y con todas las pruebas hechas, y en el hospital grande se hace el tratamiento, ¿no? Que si braquiterapia, que si anucleación, que si esto, que si lo otro, y ya está. Eso lo Pero es. el estudio preoperatorio, o sea, de diagnóstico, no se lo hace el hospital grande, se lo hacemos nosotros. Ya, ya. Y generalmente en todos los demás sitios es igual. El hospital de La Paz en Madrid, el hospital del Belviche en Barcelona, todos funcionan de la misma manera, ¿no? Obviamente si hay alguna cosa que ellos quieran repetir, se lo repiten, pero la mayoría del estudio se lo realizamos nosotros. De acuerdo. Y dime, Billy, cuando ocurre esto, ¿les exigen una demostración histopatológica o para este tipo de tumores no es necesario? No, histopatológico no. Ya, Pero ya te digo, si tú tienes ya una ecografía con un tumor de más de 2 milímetros, con todas las características que te he visto, le pones la resonancia y también le sospecha, por ahí que el oncólogo le hace alguna analítica de estos genéticos y le encuentran algún biomarcador, entonces ya van con una sospecha alta o casi ya diagnosticado, ¿no? O sea, es verdad que hay algunos que sí tienes mucha duda, que es una lesión muy pequeña, que si no es, que sí es, pero ya te digo, nosotros tratamos de ya mandar al paciente lo más estudiado posible. de Todas acuerdo. las pruebas ya están estandarizadas para que cuando lleguen allá, pues el doctor ya sepa todo ya tengan todas las pruebas hechas para plantear el tratamiento. Ya. ¿Hay algún margen de error? O sea, ¿te has dado con sorpresas de haber enviado alguna lesión pigmentada que parecía y que después te la devolvieran? ¿O has Sí, sabido de algún caso? no, sí, un montón, un montón. No. Un montón. Sí, Es que son muy difíciles. A mí, la última que tuve fue no sé si le vieron en una diapositiva que puse una de MAE pseudotumoral. Era una ya. de MAE horrible. Y claro, no se sabía si era un DEP o de verdad era un melanoma, porque tú le hacías la ecografía y se veía ahí una imagen muy característica. Después le hacías la OCT y no tenía lipofuchina. Como no teníamos la autofluorescencia en el hospital, no se le hicimos. Entonces, claro, era una duda muy grande si era de verdad una demanda. Le habían puesto 15 inyecciones, nunca se curó o sea, nunca se le quitó el líquido subretiniano. Entonces, claro, estábamos mucho entre las dudas. Y si esto no es una edema y es un tumor, al final lo mandamos y nos dijeron, no es una edema, no es un tumor. Pero eso pasa, ¿no? A veces es muy difícil definir algunas lesiones. De acuerdo. De acuerdo, sí. Y ahora, ustedes, cuando tienen una lesión pequeña que no levanta mucha sospecha, ¿hasta cuándo la observan? O sea, si esa lesión crece en el tiempo, ¿esperas a que crezca lo suficiente para mandarla o ya desde el hecho de que creció y se convirtió en algo más probable, lo mandas de inmediato? No, yo creo que nos basamos mucho en los parámetros de tamaño, ¿no? Esa Tamaño. diapositiva que les he observado, si es una lesión de 5 milímetros de base o menor, o menos de 5 milímetros de altura, pues lo observas y lo observas y lo observas. Generalmente nosotros lo vamos registrando con retinografías, ¿no? Tenemos un retinógrafo, le vamos tomando fotos y en el retinógrafo pues, se puede medir, se puede ir viendo cómo está, si está igual a las otras veces que le hemos tomado. Y ya si hay un cambio significativo, ya no solamente a ojos, sino en fotografías, pues ya ahí decidimos hacer la derivación, la interconsulta o ampliar el estudio, ¿no? Y una última pregunta de mi parte, Billy. Durante el curso, en otros temas, en varios otros temas, se ha hablado ahora de las nuevas herramientas diagnósticas en OCT de campo amplio, por ejemplo, OCTs que están haciendo casi de 360 grados en el globo ocular.
¿Tú crees que tendrá algún valor en el futuro esto? ¿Ustedes ya lo están usando o lo has visto usar para el diagnóstico de estas cosas raras que a veces aparecen en la periferia? O sea, lo he visto también en conferencias, en congresos. Todavía no he tenido la oportunidad de usarlo. Ahorita está muy, muy en boga, más que nada las OCTs, las angio-OCTs, claro, para diagnóstico no solamente de lesiones pigmentarias, más que nada de lesiones, tumores vasculares. claro. Y claro, pero claro, eso es como es una tecnología relativamente nueva, todavía no se tienen protocolos tan estandarizados para, para el diagnóstico, ¿no? Al final terminas basándote más en las pruebas, por decirlo, antiguas que en las nuevas. Hay algunos estudios que sí son prometedores, pero no hay nada todavía muy concreto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ok, Billy, no sé, Julio, creo que no hay preguntas en el chat. Sí, doctor, por el momento no contamos con preguntas en el chat. Vemos ¿Ya? conectar a Tral Zamora, no sé si Hola, Sí, quiere dar algún comentario. buenos días, Wilito. Felicitaciones al doctor Vilicito. Es excelente, impresionante, Wilito, lo que ha presentado Vilicito. Realmente, y muy buena la labor que ustedes hacen, porque para poder derivar, como tú bien dices, todos los factores de riesgo que tú has mencionado, basta con 2 de ellos, ¿no? Como para que ya tú lo puedas enviar, ¿no? Independientemente de los otros hallazgos. Vilicito, yo te quería preguntar, dentro de la literatura, lo que tú has leído o lo que tú has tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver en ese caso, que duró 8 horas, ¿no? ¿Ustedes Sí. utilizan en ese centro la anestesia general y cómo hacen con el equipo, ¿no? Porque es un equipo, digamos, de anestesiólogo, oftalmólogo, ¿no? Y todo el personal se permanece así durante esas 8 horas, van rotando algunos. Y lo otro sería, ¿cuáles serían las complicaciones mediatas más frecuentes que o has observado o has leído, y cuáles serían las tardías y cuáles las mediatas? Bueno, Dentro de estas resecciones tan grandes. Sí, sí. Bueno, en cuanto a lo del equipo, esa cirugía la realizó un solo doctor, el doctor Espejo, que es el director de todo lo que es oncología ocular en el Hospital Macarena. Él estuvo desde el inicio hasta que acabó, y él hizo toda la cirugía. Los residentes, que en esa época yo era residente, estuve con él, igual que el residente del hospital. Los anestesistas sí cambiaron, tenían turnos de mañana y turno de tarde, entonces cuando acabó la mañana a las 2 hicieron el cambio y siguió. Fue con anestesia general porque era una cirugía muy, muy larga. Y bueno, el equipo de enfermería igual. Eran 2 grupos, uno que estuvo durante la mañana y hubo otro grupo que terminó la tarde, porque terminamos pues como a las 5 de la tarde, empezamos a las 9 y acabamos como a las 5. Entonces, a media mañana hubo un cambio del personal de enfermería. Y bueno, de las complicaciones más comunes, pues, ya le digo, al final de la cirugía, lo principal es ver ya en la vitrectomía que no sangre, que la retina esté pegada. Prácticamente las complicaciones más comunes en el posoperatorio inmediato es primero que no haga un desprendimiento coroideo, una hemorragia masiva. Segundo, que la retina se mantenga pegada. Generalmente con la silicona se queda muy bien y no hay riesgo de que haya un desprendimiento pronto. Después hay que vigilar las fugas porque, ya le digo, el flap que se realiza es muy grande, entonces tiene que estar muy bien suturado para que no fugue la silicona, ni el contenido, ni nada, ¿no? Y bueno, las complicaciones tardías, pues más de lo mismo, ¿no? Vigilar la tensión, porque las siliconas con cirugías tan amplias, y sobre todo si se toma el ángulo del trabéculum, pues puede ocasionar crisis hipertensivas oculares, entonces hay que estar también vigilando las tensiones. Muchos de esos pacientes terminan con cirugías de filtras, o sea, trabeculectomías o incluso válvulas después porque hacen tensiones muy altas. Y yo creo que más o menos esas son. Obviamente el riesgo de infección también es bastante alto porque se abre casi medio ojo para operarlo. Entonces el riesgo de infección también es un poquito mayor que en otro tipo de cirugías. Y ya está.
Muchísimas gracias, Vilicito. Realmente cuidados extremos, ¿no? Y lo otro sería la recidiva, ¿no? O sea, comparando, ¿no? En casos con braquiterapia, resección interno, externo, ¿no? Y ahora estas resecciones amplias. O sea, hay alguna casuística, digamos, que compare en relación, bueno, al tamaño del tumor también, ¿no? Pero la recidiva en esas técnicas. Pues sí, o sea, recidivas pueden haber en cualquiera de los tipos de cirugía que hemos comentado, ¿no? Siempre cuando se retira un tumor, ya sea AP externo o AP interno, ahí el mayor temor es que se quede algún trozo o algún paquete de células. Lo bueno es que eso se limita mucho por la silicona. La silicona es muy agresiva con las células tumorales y generalmente no hay mucho riesgo de recidiva, más de lo que se pensara, porque ya le digo, la silicona es muy agresiva con las células tumorales y generalmente no evitan que se vuelva. Incluso en algún sitio habría leído que incluso las braquiterapias tienen un poquito más de riesgo de recidivas que este tipo de cirugías por la misma silicona que se coloca, ¿no? De todas maneras, de haber recidivas hay en todas. Y generalmente, si ya hay una recidiva tras una cirugía como esta, ya se opta directamente por una enucleación. Muchísimas gracias, Vilicito. Y lo que hemos visto también con silicones que a veces migran, ¿no? Hacia cámara anterior, descompensación corneal, y hay uveitis crónica, ¿no? Estos pacientitos también, que en algunas oportunidades hemos visto, ¿no? Por otros tipos de cirugía, Claro. retina. Claro, como le digo, lo de la silicona es un tratamiento ya más de cirugía, de retina quirúrgica que de oncología, pero es igualito que en cualquier paciente que se ponga silicona, ¿no? Yo he visto no casi todos, pero un gran porcentaje de estos pacientes terminan con hipertensiones, con descompensaciones corneales. La silicona se emulsifica y hay que hacer recambios o retirar la silicona. Es una cosa que no queda solamente en la cirugía, ¿no? Hay que hacer un seguimiento a largo tiempo y tratar las complicaciones a largo plazo. Sí. Doctor Vilicito, en los pacientes que tenían, que sospecha de melanoma y que no se sabía si era degeneración macular relacionada con la edad, en el otro ojo, ¿tenía signos de degeneración macular relacionada con la edad? Sí, ese paciente es que era una cosa muy extraña, ¿no? Era un paciente que en uno de los ojos tenía drusas, una DMAE seca, muy tranquilita, una visión relativamente buena, no era perfecta, no me acuerdo exactamente, pero tenía una visión relativamente buena, y el otro ojo era una cosa apocalíptica, ¿no? Un desprendimiento, o sea, líquido crónico de meses, que se habían puesto 15, 20 inyecciones intravítreas, disminuía muy poquito, pero nunca se le quitaba. Cuando le hacías la OCT, parecía que había una lesión coroidea ocupante de espacio en forma de domo. Le hacías la ecografía y la ecografía pues no mostraba que fuera una lesión muy grande, pero claro, como hay un tipo de melanoma que es infiltrativo, o sea, no forman estas cúpulas ni rompen la membrana de Bruce como el champiñón, sino que se extienden por debajo, entonces teníamos mucha duda. Y sobre todo era la duda por haberle puesto ya tantas inyecciones y que no mejorara nada. Entonces ante la duda lo mandamos y bueno, al final los compañeros de allí de Sevilla dijeron que era una degeneración macular muy mala, pero que no había un tumor ahí. Muchísimas gracias, Vilicito, excelente. Tenemos algunas preguntas del auditorio, Vili. Tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la probabilidad que un nuevo coroideo se convierta en un melanoma de coroides? Lo mencionó, ¿no? 8.000. Ahí lo había puesto en una de las diapositivas. Es 1 en 8.000. Es un riesgo relativamente bajo, pero claro, no es cero. Ahí está, 1 en 8.000. Entonces, por eso es lo importante de revisar los nebus, ¿no? Como te digo, generalmente si los nebus tienen signos de cronicidad, como los que habíamos comentado, drusas, membranas, los nebus, generalmente no somos tan estrictos, ¿no? Revisarlos una vez al año, cada año y medio.
pero si no tienen signos de cronicidad, es un tumor grandecillo, ya comienzas a revisarlo cada año o ser más estricto, ¿no? Cuando hay signos de cronicidad hay veces que ni siquiera tomamos retinografías, pero ya cuando tienes una sospecha, pues ya comienzas a hacerle seguimientos mucho más marcados, ¿no? Es que ya depende mucho de la característica del tumor y de la apariencia que tú al verlo directamente con el oftalmoscopio, ¿no? Pero es un riesgo, pues, que no es cero. Entonces es importante seguirlos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Con qué frecuencia se observa el glaucoma secundario post-radioterapia? ¿Sería un factor a considerar para decidir por este método? Las braquiterapias generalmente no producen glaucomas secundarios porque se tratan de evitar cuando son muy cercanos a polo anterior. Es decir, es lo que les estaba comentando de la razón por la que se hizo esta cirugía tan agresiva y no se le puso una placa de braquiterapia ahí. Si tú pones la placa de braquiterapia muy cerca al ángulo, te vas a cargar el ángulo y segundo te vas a cargar la córnea. Entonces, por eso es que no se llega a poner las placas allí. Si se produce, pues sí, obviamente va a ser un glaucoma secundario con todo lo malo que eso es, ¿no? Generalmente estos tipos de glaucoma terminan en cirugías filtrantes, implantes, válvulas, y son ojos pues que a largo plazo van a dar mucha lata, ¿no? Ten en cuenta que cuando tú pones una placa de braquiterapia, está dirigido hacia el tumor, pero claro, la conjuntiva también sufre, se cicatriza, es muy lábil. Entonces, hacer cirugías filtrantes en esos pacientes es bien complicado porque no tienes conjuntiva viable. Y entonces terminas poniéndoles válvulas de Amedo, válvulas de Molteno. Entonces, son casos muy, muy especiales, ¿no? En cuanto a... ¿Qué otra pregunta era? Bueno, eso, nada más de lo del glaucoma secundario, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Otra pregunta es, si en el contexto de un paciente con cáncer de mama o un microcítico de pulmón, ¿cada cuánto tiempo se evalúa para descartar metástasis uveales? Y si se usa algún examen auxiliar aparte de la oftalmoscopía indirecta. Generalmente, los pacientes con cáncer de mama o de microcíticos no los derivan a menos que tengan síntomas. Y yo ya he visto varios de mama y microcíticos. Pero claro, si el paciente no tiene síntomas oculares, generalmente no los mandan. Las lesiones, por lo menos las que yo he visto, generalmente no son hiperpigmentadas, sino son al contrario, son lesiones hipopigmentadas, blanquecinas, como cremosas, ¿no? Tienen un componente exudativo bastante alto, hacen muchos edemas maculares, se tratan generalmente con inyecciones y al final el tratamiento definitivo pues es quimioterapia sistémica, ¿no? Tratar las metástasis de vía directa es bien complicado. Generalmente los pacientes que hemos tenido hemos tratado los síntomas, ¿no? Si tienen un edema macular, le tratas el edema macular, que si tiene un sangrado, pues le haces una vitrectomía. Pero no se trata de quitar la metástasis, sobre todo porque la metástasis sí se puede pegar en otros, o sea, tú puedes hacer un sembrado de lo que estás quitando en otro sitio. Igual que, por ejemplo, el ejemplo del retinoblastoma. Entonces, eso no es lo mismo que, por ejemplo, los melanomas que no tienen ese componente que se puede sembrar en cualquier sitio cuando lo tomas. Muchas gracias. Y contamos con una última pregunta. Lo felicitan por la ponencia y consultan si hay algún marcador tumoral que se utilice en el seguimiento de esos tumores en el postquirúrgico, como en melanoma que presentó, por ejemplo. De marcadores, no, por lo menos no que yo recuerde. Generalmente el seguimiento es en consulta, con imágenes, pruebas de OCT o ecografías,
pero marcadores tumorales yo creo que no se hacen regladamente. Los oncólogos creo que también, igual que con los melanomas de piel, también hacen seguimientos con resonancias o pruebas de imágenes en general, ¿no? Ya no solo del ojo, sino de manera sistémica, pero lo de los marcadores tendría que revisarlo, no me acuerdo. Ok, doctor, muchas gracias por su tiempo. No contamos con más preguntas. Muy bien. Doctor Muy bien. Barriga. No, gracias, Billy. Gracias por la ponencia. Realmente ha estado muy, muy interesante la mañana. Y nada, quedamos pendientes para volver a contar contigo en una próxima oportunidad. Muy bien, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, brillante, doctor Vilicito. Éxitos, bendiciones. Saludos por allá a Marina. Gracias. Y a los chicos que están por allá de Cayetano. Muy bien, muchas gracias. Muchos saludos, cariños. Hasta luego. También. Listo, chao. Doctor Barriga, para comentarle que el día lunes, porque el día de mañana no tenemos ponencia, pero el día lunes vamos a tocar el tema de desprendimiento de retina. De acuerdo. ¿Quién está a cargo de esta ponencia? ¿Recuerdas? El doctor Renzo Cañón. Ah, Renzo, muy bien, muy bien. Listo. Nos vemos entonces el lunes. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos, doctor. Buenos días, cuídense. Brillante lo de Vilicito. Sí.